Erich von Manstein, el estratega. Hoy vamos a conocer la historia de Erich von Manstein, mariscal de campo del ejército alemán, el más alto grado en este ejército, respetado como uno de los más grandes estrategas militares de Alemania. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Nacido en Berlín, Alemania, su padre era un aristócrata prusiano y general de artillería. Su apellido Manstein le venía de su tío, décimo hijo del general de artillería Eduard von Lewinsky, oficial de artillería en el ejército imperial. El padre de Manstein murió durante unos ejercicios militares en 1896, cuando Erich tenía solo 9 años de edad. En vista de las circunstancias, fue adoptado por el tío general de división Georg von Manstein, que no podía concebir hijos propios, recibiendo el nombre y título aristocrático de su padre adoptivo casado con Hedwig von Sperling, la hermana de su padre. En 1900, Erich ingresa como cadete de la Escuela Militar en Ploen, egresado como alférez en 1906. Inmediatamente entra en servicio en el tercer regimiento de guardias a pie y en 1907 obtiene el grado de segundo teniente. Entre 1911 y 1913 sirvió como ayudante en el batallón de fusileros del tercer regimiento de guardias a pie. Luego, Manstein postuló y fue aceptado en la Academia de Guerra, donde fue promocionado al grado de teniente. Ascendido poco antes del estallido de la Gran Guerra, se unió como ayudante en el regimiento de reserva de la Guardia Prusiana, sirviendo en Bélgica, Batalla de Marne, Prusia Oriental y en el sur de Polonia. En noviembre de 1914 es herido de gravedad en el frente ruso. Una vez recuperado de sus heridas, en mayo de 1915 fue adscrito como oficial del Estado Mayor en el ejército dirigido por el general von Gallwitz en Polonia y Serbia. Posteriormente fue destinado al cuartel general Séptimo Ejército en agosto de 1915, del Sexto Ejército durante la batalla de Verdún y del Primer Ejército durante la batalla del Somme. En el otoño de ese año se convirtió en jefe de operaciones de la Cuarta División de Caballería en Curlandia. Y en mayo de 1918 ejercía la misma posición en la División de Infantería de Asalto 213 en el oeste. Permaneció en el Estado Mayor hasta terminar la guerra. En vez de recibir la baja, se presentó como voluntario para ocupar una posición en la Fuerza de Defensa de Fronteras en Breslau, donde permaneció hasta 1919. Participó en el proceso de creación de la Reichswehr y en 1920 fue nombrado comandante de compañía del Cuerpo de Ejército en Stettin. Una vez acabada la guerra, von Manstein estaría destinado como oficial de Estado Mayor en defensa de la frontera oficial en Breslau en 1919. También como oficial del Estado Mayor del general von Lossberg en Berlín y en Kassel. Se consagró al renacimiento del futuro ejército alemán. En 1920 contrae matrimonio con Jutta Sibylle von Loex, con la que tendría 2 hijos y una hija. Ese mismo año fue comandante en jefe de una compañía del regimiento de infantería en Angersmünde. Entre 1923 y 1927 sirvió en diferentes distritos militares. En 1932 asumió el mando del batallón de cazadores del Regimiento de Infantería 4 en Kolberg. 2 años más tarde se convirtió en jefe del Estado Mayor del Tercer Distrito Militar en Berlín. En 1935 fue promovido al cargo de jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército. A principios de octubre de 1936 había alcanzado el rango de general y se convirtió en el segundo jefe del Estado Mayor General del Ejército bajo la dirección del capitán general Ludwig Beck, con quien tendría una sólida amistad. En relación con la dimisión del capitán general Werner Baron von Fritsch, comandante en jefe del ejército alemán en febrero de 1938, fue relevado de su puesto y transferido a Liegnitz para asumir el mando de la División 18. En ese año tomó parte en la anexión de los Sudetes con esa unidad. En 1939 es promovido a teniente general y sirvió como jefe del Estado Mayor del general von Rundstedt
estando por ello presente durante la campaña en Polonia. El 1 de febrero de 1940 recibió el comando del 38º Cuerpo de Infantería y diseñó el plan de ataque a Francia, basándose en su experiencia en Polonia, donde aplicó adecuadamente la técnica del Blitzkrieg. Hizo caso omiso al plan del general Alfred von Schieffelin, que estaba basado en técnicas obsoletas de la Primera Guerra Mundial, e ideó su propio plan, llamado Operación Golpe de Oz. Su plan consistía en realizar un ataque concentrado de blindados desde el bosque de las Ardenas, para capturar los puentes sobre el río Mosa antes de atacar hacia el este. Luego, flanqueando la línea Maginot y cortando las líneas francesas en el norte. El plan de Manstein fue rechazado originalmente por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Pero una vez que llegó a manos de Hitler, el 7 de febrero, fue aceptado inmediatamente. Durante la campaña de Francia fue ascendido a general y el 19 de julio de 1940 fue condecorado con la Cruz de Caballero. En febrero de 1941, Manstein obtuvo el mando del 26º Cuerpo de Panzers en preparación para la Operación Barbarossa, siendo asignado al 4º Grupo Panzerhauptner en el Grupo de Ejército Norte al mando de Lepp. Al iniciar las operaciones el día 22 de junio y hasta el día 26, Manstein avanzó 320 kilómetros mientras capturaba los puentes del río Duna y llegando casi a tomar la ciudad de Leningrado. El 12 de septiembre de 1941, von Manstein recibió el comando del 11º Ejército que formaba parte del Grupo de Ejército Sur al mando de Rundstedt, en la zona de Crimea al sur de Rusia. Realizó una ofensiva exitosa en la zona, tomando 430.000 prisioneros, logrando para el 16 de noviembre tener bajo su control toda Crimea, con excepción de Sebastopol. Durante ese invierno, Manstein contuvo a los soviéticos y reanudó su ofensiva hacia el sur. El 1 de julio de 1942 capturó la fortaleza de Sebastopol, siendo ascendido a mariscal de campo. El 11 de julio de 1942 se le ordenó girar hacia el norte para unirse al Grupo de Ejércitos Norte y en agosto estaba atacando Leningrado. En noviembre se le asignó el comando del recién formado Grupo de Ejércitos del Don, compuestos por el 4º Ejército Panzer de Hoth, comprometido en Stalingrado, el 6º Ejército de Paulus y el 3er Ejército rumano que guardaba en los flancos. Se le ordenó aliviar a los ejércitos de Hoth y de Paulus, comenzando el ataque el 12 de diciembre. Para el día 24, se vieron a 50 kilómetros de la ciudad cuando debió detener la ofensiva por falta de suministros, en especial combustible. A partir de ese momento, comenzó un repliegue de 200 kilómetros. En febrero de 1943, von Manstein recibió el comando del Grupo del Ejército Sur, compuesto por el Grupo de Ejércitos del Don y el Grupo de Ejércitos A. Recapturó la ciudad de Yarkov el 15 de marzo, seguida por la captura de Belgorod, después de la más exitosa ofensiva alemana de la guerra, en mérito de lo cual fue galardonado con las hojas de roble para su Cruz de Caballero. Para la ofensiva de verano, propuso su propio plan, pero fue rechazado. Manstein comenzó la Operación Citadel, con una ofensiva exitosa, pero fue detenida cuando el 4º Ejército Panzer no pudo proseguir hacia el norte. En el área de Prokhorovka se realizó la más grande batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial, que no fue resuelta adecuadamente por el cuerpo Panzer SS, en especial por falta de suministros. A partir de ese momento, Manstein debió comenzar una retirada forzado por la contraofensiva de los soviéticos. En septiembre, con gran pericia, Manstein retrocedió las líneas al banco occidental del río Dnieper mientras causaba enormes bajas en las fuerzas soviéticas. Desde octubre hasta mediados de enero de 1944, Manstein estabilizó el frente, pero una nueva ofensiva soviética lo forzó a retroceder más hacia el oeste. A mediados de febrero de 1944, Manstein desobedeció las órdenes de Hitler y ordenó al 11º y al 42º Cuerpo de Ejército de su Grupo del Ejército del Sur, compuesto de 6 divisiones con 56.000 hombres,
a romper el cerco de Cherkasy, logrando sacarlos de la trampa entre el 16 y 17 de febrero. Hitler aceptaría la decisión del general Manstein. El 30 de marzo de 1944, Erich von Manstein fue retirado del frente por órdenes de Hitler después de una serie de acaloradas conversaciones sobre los acontecimientos del frente, sostenidas entre Hitler y Manstein en el cuartel general del Führer. Ese mismo día, Manstein recibió las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble. Seguidamente, Manstein ingresó en el Hospital de Ojos de Breslau, siguiendo una convalecencia cerca de Dresde y pasando al retiro. Aunque no tomó parte en el atentado contra Hitler, sí estaba al tanto de los acontecimientos. A fines de 1945, reunió a sus familiares que residían en Liegnitz y se mudaron a Celle, en Alemania Occidental. En mayo de 1945, Manstein fue arrestado por los británicos e internado en el campo de prisioneros de Lüneburg. En agosto de 1946, fue transferido al campo especial para prisioneros de alta graduación en Gran Bretaña y regresado a Alemania en 1948. En agosto de 1949, Manstein fue acusado en Hamburgo por una corte militar británica con cargos por crímenes de guerra y condenado a 12 años de prisión. El 2 de octubre fue trasladado al centro penitenciario de Werl en Westfalia. Manstein, mientras tanto, defendió exitosamente a muchos oficiales acusados de crímenes de guerra. En 1953 fue liberado debido a un recrudecimiento de su afección ocular. Ese año fueron publicadas sus memorias Victorias Perdidas, las que años después, en 1958, fueron seguidas por su nuevo libro, La vida de un soldado, 1887-1939. En 1953, debido a su experiencia militar, fue nombrado asesor del gobierno federal para reestructurar las Fuerzas Armadas Federales Alemanas, para entonces, en plena Guerra Fría. Retirado en Bavaria, vivió los últimos años de su vida rodeado de su familia, amigos, riquezas, respeto y admiración. Erich von Manstein, uno de los mejores estrategas y uno de los más talentosos comandantes alemanes, murió el 10 de junio de 1973. Esta fue la historia de uno de los más importantes estrategas militares de la historia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.